Buenos días a todas las personas que nos acompañan en estos momentos a nuestro café jurídico. Muchas gracias por su puntualidad, a nuestros estudiantes, docentes, egresados y comunidad en general que acude a la invitación que siempre hacemos a este espacio extraacadémico denominado Café Jurídico. De antemano, pues agradecerles a todos por su asistencia. En breves segundos vamos a iniciar el Café Jurídico en la mañana de hoy con nuestra invitada, la doctora Mónica Fernández, quien viene a hablarnos sobre temas relacionados con la responsabilidad médica. Mientras tanto, todas las personas que están conectadas pues pueden disfrutar de su café jurídico, de su café jurídico al lado de una buena taza de café, así que los invitamos a todos a que busquen su taza mientras que iniciamos en breve con el café jurídico con nuestra invitada especial en la mañana de hoy. De verdad quiero agradecerles a todos porque a pesar de la pandemia, de la virtualidad, el café jurídico se ha mantenido como un espacio extraacadémico donde todos, en marco de la informalidad académica, que a veces es necesario en algunos espacios, podemos conversar libremente sobre distintos temas relacionados con el derecho. Así que de verdad agradecido con todos ustedes porque acuden a nuestro llamado cada vez que realizamos café jurídico, que en este mes, a pesar de la situación también que vive el país, queremos seguir aportando desde la academia a estos temas y en la mañana de hoy pues, con una invitada especial, la doctora Mónica Lucía Fernández Muñoz. Así que de verdad los invito a ponernos cómodos en nuestras sillas, en nuestras casas, en nuestras oficinas, para poder deleitar o escuchar a la doctora Mónica, que es una experta en temas relacionados con la responsabilidad médica. Así que a todos los que se encuentran conectados, de verdad, muchas gracias por estar, a Álvaro, a Edgar y a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas. Muy buenos días para todos ustedes y muchas gracias por estar aquí presente en este Café Jurídico. La doctora Mónica Lucía Fernández Muñoz es doctora en personas y tutela jurídica por la Escuela Superior de Estudios Universitarios y Perfeccionamiento de Sant'Anna Pizza en Italia. De igual forma es abogada de la Universidad del Cauca, especialista en responsabilidad y daño resarcible y docencia universitaria. Ha sido investigadora visitante en la Universidad de París 1, de igual forma es conferencista nacional e internacional y profesora invitada por las universidades de Brescia, Italia, Cergy Pontoise, Francia, en Lima, Perú, en Istmo, Panamá y en Concepción de Chile. De igual forma recibió varias distinciones como reconocimiento de beca para estudios por el gobierno italiano, para realizar estudios adelantados en este país europeo, y de igual forma ejerce como conjuez de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo es autora de varias obras y escritos científicos, de igual forma asesora en distintas entidades y es una experta reconocida en los temas sobre la responsabilidad médica, y justamente el café jurídico de hoy tiene que ver con el concepto y estructura de la responsabilidad médica. Así que, doctora Mónica Lucía Fernández Muñoz, bienvenida a la Universidad Magdalena, así de esta forma virtual. No, muchísimas gracias. Para mí es muy agradable estar aquí con ustedes compartiendo este café de medias nueves u onces, como se dice. Eh, y en consecuencia, pues antes que nada, expreso mi agradecimiento muy especial a la Universidad del Magdalena y en especial a usted, doctor Cristian, por facilitar este espacio que resulta, estos espacios, digamos, académicos que verdaderamente resultan ser muy importantes para poder abordar y discutir temas como este de la responsabilidad médica que a veces causa tantos interrogantes, que está en continuo desarrollo por parte de la jurisprudencia y que seguramente, como todo en derecho, pues seguirá avanzando. Saludo también pues muy especialmente a los asistentes a este evento, especialmente a los estudiantes de la Universidad del Magdalena, a sus profesores y también desde luego a mis estudiantes en Bogotá que hacen presencia
en este espacio. Entonces, lo primero que quisiera decirles es que la exposición que les voy a hacer a continuación, pues ha sido pensada para los estudiantes, es decir, para las personas que se están formando como abogados y bueno, por supuesto, para todos los interesados en la materia. Y quiero de antemano puntualizar algo y es que no se hará alusión ni a la responsabilidad penal ni a la responsabilidad disciplinaria. Es decir, la conversación se va a enmarcar específicamente en el ámbito de la responsabilidad civil médica, es decir, en el ámbito privado, dado el perfil que tengo. Y por supuesto que haré también algunas referencias también a la responsabilidad patrimonial del Estado por la prestación del servicio médico asistencial. Entonces, voy a compartirles aquí unas diapositivas sencillas que tengo acá. Perdón un momento. Bueno, entonces, bueno, muchas gracias. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que decir es que antes de hablar de la responsabilidad médica, por supuesto, tenemos que hablar de responsabilidad. Es decir, del concepto de responsabilidad. ¿Listo? ¿Qué es la responsabilidad? Y entonces tenemos que recordar que el concepto de responsabilidad en términos jurídicos se refiere a la obligación de indemnizar los daños causados a una persona. Eso es responsabilidad. Hace parte del estudio de las obligaciones, específicamente de las fuentes de las obligaciones. Y por eso es entendido como tal, como la obligación de indemnizar o de resarcir los daños causados a otra persona. Entonces, ese concepto general llevado a la responsabilidad médica en particular, supone desde luego una aplicación en concreto de las normas generales de dicha responsabilidad. Entonces, debemos decir que para que haya atribución de responsabilidad médica y consecuentemente la obligación de reparar los daños causados por negligencia o por culpa médica, pues se va a necesitar que se cumplan los tres requisitos, elementos, supuestos o condiciones que desde la teoría general de la responsabilidad se han identificado para poder lograrlo. Esos tres requisitos pues, son los que ustedes observan en la diapositiva. Primero, se va a requerir de una conducta antijurídica, es decir, del hecho generador del daño. También se va a requerir de un segundo elemento que es el elemento daño o perjuicio. Y en este segundo elemento quiero hacer una breve reflexión y es que, como lo veremos más adelante, mientras nosotros en el sistema colombiano tenemos una característica que distingue la jurisdicción ordinaria con la jurisdicción contencioso-administrativa, y es que este segundo elemento, mientras que en la jurisdicción ordinaria no se hace distinción a estos dos tipos de concepto de daño y perjuicio, es decir, se entienden como, digamos así, como sinónimos, ¿no? Tal vez siguiendo algunos de los criterios que en el derecho francés se han manifestado al respecto, ¿no? Si revisamos el derecho francés, los hermanos Massot, por ejemplo, siempre señalaron que esa distinción entre daño y perjuicio carecía de consecuencias prácticas, no aportaba claridad conceptual a la noción de daño, y desde esta perspectiva pues se entiende esta sinonimia. Entonces, en términos generales,
para nosotros tenemos que la jurisdicción ordinaria trata estos dos conceptos de manera, son sinónimos pues, y la jurisdicción contencioso-administrativa sí, desde hace varios años ha hecho la distinción entre daño, de lo que debe entenderse por daño y lo que debe entenderse por perjuicio. Un poco retomando lo que el profesor Juan Carlos Henao dice en su obra de daño, porque él hace énfasis en esta distinción entre daño y perjuicio, es que el daño es un hecho, dice él, ¿no? Es decir, el daño es toda afrenta a la integridad, que se presenta a la integridad de una persona, de una cosa, de una actividad o de una situación. Y el perjuicio lo constituyen, en cambio, todos aquellos elementos que aparecen como las diversas consecuencias que se derivarían del daño. Entonces, allí hago esa acotación especial. ¿Listo? En este segundo elemento de daño o perjuicio. Y el tercer elemento, por supuesto, que se necesita para que haya responsabilidad médica, siguiendo los derroteros de la teoría general de la responsabilidad civil, es que haya un nexo de causalidad. Un nexo de causalidad entre la conducta antijurídica y el daño o perjuicio causado. Entonces, ¿cuál será la conducta antijurídica si de responsabilidad contractual se trata? La conducta antijurídica será el incumplimiento del contrato. Pero si nos ubicamos en el ámbito de la responsabilidad extracontractual, la conducta jurídica será el hecho dañoso específico que se presente, es decir, cuando no hay un vínculo contractual, negocial, un pacto previo entre las partes implicadas en un supuesto de responsabilidad civil, pues todo se maneja en el marco extracontrato, es decir, por fuera del contrato, ámbito de responsabilidad extracontractual. Eso pues, digámoslo así, cumpliendo con nuestro sistema dualista, ¿no? Nuestro ordenamiento jurídico colombiano se inscribe en el sistema dualista de la responsabilidad, es decir, el que distingue entre la responsabilidad contractual y extracontractual. El segundo elemento, es decir, el daño, debe ser entendido como esa aminoración o alteración de una situación favorable, como lo decía Adriano de Cupis. O como lo señala Celia Weingarten, el daño debe ser entendido como esa lesión o menoscabo de un interés patrimonial o extrapatrimonial. O como lo dice nuestro maestro Javier Tamayo Jaramillo, el daño debe ser entendido como el menoscabo a las facultades jurídicas que tiene una persona para disfrutar de un bien patrimonial o extrapatrimonial. Incluso la Corte Suprema de Justicia en varias sentencias ha dado pues, la definición, el concepto de lo que debe entenderse por daño. Y la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, indica que el daño es aquella vulneración de un interés tutelado por el ordenamiento legal a consecuencia de una acción u omisión humana que repercute en la lesión a bienes como el patrimonio o la integridad personal. Por su parte, la jurisdicción, la jurisdicción contencioso administrativa, en la jurisdicción contencioso administrativa, el Consejo de Estado, para referirse al daño antijurídico, lo define como la lesión patrimonial o extrapatrimonial de un interés legítimo, sea en el ámbito contractual o extracontractual, que la víctima no está en el deber de soportar. Y finalmente, pues el tercer elemento, que es el nexo de causalidad, que es el que permite imputar el daño a la conducta, es decir, a la acción o la omisión del agente generador. Por otra parte,
para poder hablar de responsabilidad médica y siguiendo pues con los criterios dados desde la teoría general de la responsabilidad, se requiere, además de esos elementos, un título de imputación. Un título de imputación que determina si se trata de una responsabilidad subjetiva o de una responsabilidad objetiva. Entonces, recordemos, ¿qué es eso de responsabilidad subjetiva y de responsabilidad objetiva? La responsabilidad subjetiva es aquella responsabilidad que supone como característica fundamental la relevancia de la culpa para atribuir la responsabilidad. Es decir, en el marco de la responsabilidad subjetiva se realiza un reproche de la conducta del agente causante del daño. Se atribuye la responsabilidad por los daños que genera el comportamiento reprochable o censurable de una persona. Por el contrario, en la responsabilidad objetiva, allí sí no. Es todo lo opuesto a la responsabilidad subjetiva, porque en la responsabilidad objetiva se hace una abstracción total del juicio de valor sobre el reproche del comportamiento del sujeto a quien se le imputa la responsabilidad. De modo tal que la existencia o no de la culpa en el marco de la responsabilidad objetiva resulta ser totalmente intrascendente para la configuración de la responsabilidad. Es decir, no se juzga el accionar volitivo de la gente porque el fundamento de la responsabilidad objetiva reposa en otro campo. Y su principal soporte está usualmente en lo que conocemos como la teoría del riesgo. Entonces, aplicando esta distinción de la responsabilidad subjetiva y responsabilidad objetiva al marco de la responsabilidad médica, tenemos que, por regla general, el régimen de responsabilidad aplicable es el régimen de responsabilidad subjetivo y solo excepcionalmente será aplicable el régimen objetivo, como lo veremos más adelante. Ejemplo, el caso concreto de la responsabilidad médica por daños derivados de infecciones intrahospitalarias, que es un evento que así lo entiende, o así se entiende más bien, por parte de la jurisdicción contencioso administrativa. Entonces, dicho esto, podemos hablar un poco sobre el sistema dual que existe aquí en nuestro país, como se reconoce ese sistema dual de responsabilidad médica. Es decir, Colombia se inscribe en un sistema de responsabilidad médica que distingue entre el ámbito público y el ámbito privado. Entonces, el ámbito privado resuelve aquellos casos de daño causado por una entidad de salud de carácter privado. Es decir, cuando está comprometida una entidad de salud que tenga ese carácter de privado. Incluso una entidad de salud de carácter privado que esté operando en el marco del sistema de seguridad social en salud. Entonces, hablamos de las EPS privadas, ¿no? Que entre otras cosas son la mayoría, de acuerdo a cómo ha sido diseñado pues, nuestro sistema de salud aquí en Colombia, donde es digamos, la empresa privada la que ha entrado pues, a prestar en la mayoría de los casos este servicio de salud, inicialmente este servicio público de salud, inicialmente reservado para el Estado. Entonces, los daños que se cometan por las EPS privadas, no sé, Sanitas, Comeva, bueno, etcétera, como muchas de las tantas que hay. Entonces, el ámbito privado resuelve ese tipo de casos y también el ámbito, las normas pues de la responsabilidad civil médica en el ámbito privado va a resolver aquellos casos de daños derivados de un contrato privado. Es decir,
aquellos casos en los cuales va la persona y contrata de manera privada o manera particular a un médico. Entonces, ese tipo de contratos pues también se enmarcan en este ámbito privado de la responsabilidad médica. Y en el ámbito público, entonces, tenemos que el ámbito público resolverá aquellos casos de daño causado por una entidad de salud de carácter público. Entonces, se trata aquí de un evento de responsabilidad patrimonial del Estado por la prestación de un servicio médico asistencial. Y en este ámbito, la jurisdicción contencioso administrativa ha considerado que la responsabilidad estatal, consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política, se entiende como una garantía de los derechos e intereses de los administrados sin distinguir su condición, su situación o sus intereses. Es decir, la responsabilidad del Estado se articula como una garantía de los ciudadanos. Esa responsabilidad patrimonial del Estado se presenta como un mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público que puede ocasionar daños. Daños que algunas veces pueden ser incluso el resultado normal o legítimo de la propia actividad pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades. Por lo cual, por supuesto, pues se va a requerir una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. Entonces, en cuanto a la naturaleza de estos dos ámbitos de la responsabilidad médica que existen acá en nuestro país, tenemos que en el ámbito privado se entiende que la responsabilidad médica es de naturaleza contractual. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, desde el año 1940, sentencia del 5 de marzo, perdón, desde 1940, la Sala Civil declaró como principio general la naturaleza contractual de la responsabilidad civil médica. Y en esa sentencia de 1940 señaló lo siguiente. Dice, entre el médico y el enfermo interviene por regla general un contrato sobre prestación de servicios profesionales de aquel a este, y del contenido del pacto se desprende la responsabilidad del uno hacia el otro. Dicho contrato de servicios profesionales implica para el médico el compromiso, si no exactamente de curar al enfermo, sí al menos de suministrarle los cuidados concienzudos, solícitos y conformes con los datos adquiridos por la ciencia. Entonces, miren ustedes que desde el año 1940, en el ámbito privado, se ha determinado que este principio general, es decir, la naturaleza contractual de la responsabilidad civil médica, pues puede ser objeto de excepciones, es decir, no se excluye que en determinadas circunstancias, en determinadas hipótesis, la responsabilidad del médico pueda tornarse extracontractual. Entonces, se estima que por regla general, la responsabilidad civil médica es contractual y por excepción es de naturaleza extracontractual. Por ejemplo, entre otros casos, pues, en aquellos en los cuales el médico que con el fin de preservar la vida de la persona la interviene en estado de absoluta inconsciencia, es decir, cuando el paciente llega en estado de inconsciencia generada, por ejemplo, a raíz de un accidente de tránsito. Entonces, en este evento, pues la intervención del médico
va a operar sin que intervenga la declaración de voluntad o el consentimiento de ese paciente. Entonces, esa ausencia de consentimiento es lo que impide el surgimiento o la categorización de esa responsabilidad como contractual. Igualmente, se estima de naturaleza extracontractual la responsabilidad civil médica que es reclamada por el heredero del paciente que fallece cuando reclaman los herederos sobrevivientes, ¿cierto? Con el fin de que se les indemnice el perjuicio personal o iure propio que se le ha producido por la muerte de su familiar. Entonces, no habiendo un vínculo contractual entre el heredero y la entidad de salud, pues esa responsabilidad va a enmarcarse en el ámbito extracontractual. En el ámbito público, en cambio, se entiende que la responsabilidad médica es de naturaleza extracontractual. ¿Por qué? Pues porque se inscribe o se trata más bien ese evento de responsabilidad patrimonial del Estado por la prestación del servicio médico, pues se marca precisamente en la prestación de un servicio público, que en este caso es el servicio de salud, y en consecuencia pues se le van a aplicar todas las reglas de la responsabilidad extracontractual. Entonces, dicho lo anterior, es preciso revisar cómo se analizan los presupuestos, que ya dije anteriormente, de la responsabilidad médica en ambos sectores, es decir, público y privado. Entonces, si nos ubicamos en el régimen general de responsabilidad aplicable, esto es, en el régimen de responsabilidad subjetiva, en cuanto a el primer elemento, es decir, el elemento culpa o falla, tenemos lo siguiente. En el ámbito privado, tomando la definición que la Corte Suprema de Justicia ha tomado a su vez del derecho francés, debemos entender que la culpa es aquel error de conducta en el que no hubiera incurrido un hombre prudente y diligente que estuviera en las mismas circunstancias externas de modo, tiempo y lugar en las cuales se halló pues, el autor del daño. Esa noción, así como la entiende la jurisdicción ordinaria, si la aplicamos al ámbito médico, supone definir la culpa médica en particular como todo error por descuido, imprevisión, negligencia o mera desatención de los postulados que rigen la profesión médica. Hago referencia a la lex artis. Postulados que son exigibles al médico en las situaciones que enfrente siempre en el ejercicio de su profesión. Eso es culpa médica. ¿Qué pasa en el ámbito público? En el ámbito público, la falla del servicio, como todos sabemos, el homólogo de la culpa civil, pues es la falla del servicio en el ámbito contencioso administrativo. Entonces, la falla del servicio como factor de atribución subjetivo supone el estudio de la conducta de la administración en la prestación del servicio que debe prestar en óptimas condiciones. Desde luego, aquí se entiende que la administración actúa por intermedio de sus agentes, por intermedio de sus órganos, quienes son en últimas los encargados de ejecutar materialmente el servicio. Por lo cual, la culpa del agente o del órgano del Estado viene a ser la culpa del Estado mismo. Según lo indican, pues, los postulados de la teoría general
de la responsabilidad extracontractual directa del Estado. Donde además nos dicen que se trata de una falla anónima, orgánica y funcional, que encuentra su fundamento en un servicio que la administración debe prestar, bien por disposición de la ley o de los reglamentos. Y que no lo presta o lo presta de manera irregular en el espacio o en el tiempo. Es decir, la falla del servicio puede revestir varias modalidades, por lo cual habrá falla del servicio por el funcionamiento tardío o el mal funcionamiento o el no funcionamiento del servicio. Y que la falla del servicio sea anónima, recordemos, significa que no se requiere establecer en el proceso quién fue el autor material del daño causado. Pero por supuesto esto no significa que no deban establecerse los hechos a partir de los cuales se pretende imputar la responsabilidad del Estado. Y tampoco significa que en ocasiones dicho agente del Estado pueda ser plenamente individualizado y ser sujeto de responsabilidad por la vía de la acción de repetición, ¿no? Cuando haya causado el daño con dolo o culpa grave. Entonces, en el marco de la responsabilidad en el ámbito público y en cuanto a este primer requisito de la falla del servicio, el Consejo de Estado ha recorrido un largo itinerario porque inicialmente se establecía que en estos procesos de responsabilidad patrimonial del Estado por la prestación de los servicios médico-asistenciales había que aplicarse el régimen de la falla probada, es decir, la víctima debía probar la culpa o falla de la administración. Y por allá en 1992, gracias a los esfuerzos que hizo el exconsejero hoy difunto Daniel Suárez, él fue el que empezó a hablar, pues, empezó a hablar de, o evidenciar de todos, hacer evidente todos los problemas que podía afrontar el paciente al momento de tener que demostrar la falla en el servicio. El paciente es lego, es ignorante en la mayoría de los casos en materia médica, en consecuencia, en muchos casos es difícil acceder, ¿no? A las pruebas, y eso lo evidenció Daniel Suárez. Y gracias a él por mucho tiempo, el Consejo de Estado invirtió su posición y manifestó que el régimen que debía aplicarse era el de la falla presunta del servicio. Posteriormente, en el 2006, con la magistrada Ruth Estela Correa, el Consejo de Estado volvió a su posición inicial y dijo que el régimen aplicable en este tipo de procesos era el régimen de la falla probada del servicio. Bueno, ahora bien, en el ámbito de la responsabilidad médica, como lo dije hace un momento, la lex artis se considera el parámetro general de conducta exigible al médico. La locución latina lex artis, literalmente ley del arte, significa la regla de la técnica de actuación de la profesión médica. Es decir, los médicos están sometidos a respetar sus reglas del oficio, por lo cual la disconformidad de la conducta del médico con su lex artis se califica como una culpa. La lex artis constituye entonces el patrón de conducta que le resulta exigible al médico y esa lex artis se determina conforme a los avances de la medicina y las circunstancias en que se ejecuta
el acto médico en particular, en concreto. De este modo, la lex artis medica constituye el parámetro de comparación de la actividad desplegada por los médicos, caracterizada como una obligación de previsión, de asistencia, diligencia, cuidado y garantía a su cargo. En este orden de ideas, la conducta del médico se valora desde el punto de vista de un profesional o especialista prudente, diligente, perito en su especialidad y que actúa observando los reglamentos que le son exigibles, teniendo presente las circunstancias del caso, especialmente de tiempo y de lugar. Así pues, que en el ejercicio del acto médico, el profesional se obliga a emplear todos sus conocimientos y todos los medios suficientes y disponibles con el objetivo de precaver, diagnosticar, tratar y curar la enfermedad de su paciente. Y esto nos lleva a hablar entonces de la famosa clasificación aplicable en este campo, que es la de las obligaciones de medios y obligaciones de resultado. La teoría clásica de la responsabilidad en asuntos médicos se basa en que las obligaciones del profesional de la medicina son generalmente obligaciones de medios y excepcionalmente obligaciones de resultado, ¿cierto? Y el principal efecto de esa distinción, pues todos lo sabemos, es que tiene un efecto importantísimo en materia probatoria, y es que si se está frente a las obligaciones, si debemos entender, ¿no?, que estamos frente a un compromiso del médico que ha adquirido una obligación de medios, entonces la carga de probar la culpa, en ese caso, la tiene la víctima. Entonces, en tratándose de una obligación de medios, la víctima debe aportar la prueba de la culpa. Y si estamos, en cambio, frente a una obligación de resultados, pues se arranca de una presunción de culpa. Hay una suerte de facilitación probatoria para la víctima en estos eventos. Entonces, si a lo que se comprometió el profesional médico fue a un resultado, de acuerdo con el efecto de esta distinción teórica entre obligaciones de medios y de resultados, se tendrá que, de entrada, se va a presumir la culpa del médico. Claro, es una presunción, no es una presunción absoluta, no es una presunción iure et de iure, sino que es una presunción que admite ser desvirtuada, pero en tratándose de las obligaciones de resultado, se ha establecido que que el médico, para poder exonerarse o para poder desvirtuar esa presunción, debe probar el acaecimiento de una causa extraña. Y digamos que esta aplicación de esta clasificación en obligaciones de medios y de resultados, o la recepción más bien de esta clasificación en el derecho colombiano, ha sugerido algunas críticas. Hay un grupo de autores en doctrina desde hace muchos años, cuando yo estaba haciendo mi tesis del doctorado, lo evidencié, y es una crítica que se repite constantemente. No es una crítica que yo hago, es una crítica que ya otros juristas han hecho. Pero repito, hasta hoy en día, si uno revisa los textos de los
de los doctrinantes actuales todavía la encuentra, pero no tiene respuesta. Y es que este grupo de juristas ha venido criticando la recepción de la clasificación de las obligaciones de medio y obligaciones de resultado en el derecho colombiano. ¿Por qué? Básicamente y brevemente. Porque ellos consideran que esta clasificación, que entre otras cosas se trajo del derecho francés, aunque el derecho francés no se lo inventó, fueron los alemanes, perdón. Pero bueno, todo el mundo dice René de Moore, así que pues digamos René de Moore en Francia. La crítica va en el sentido que esta clasificación de las obligaciones de medios y de resultados se trajo del sistema francés. La Corte de Casación francesa la empezó a aplicar y acá también la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, 4 años después de que lo hizo Francia. Entonces, básicamente se critica porque allá en Francia los franceses construyeron esta teoría con fundamento en normas del Código Civil francés, de las cuales el Código Civil colombiano carece, pero sobre todo, y aquí va la crítica, el derecho francés o los franceses la construyeron en ausencia para ellos de una norma que nosotros sí la tenemos, y es la que aparece allí, artículo 1604 del Código Civil, inciso tercero de nuestro Código Civil, donde dice que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo. Entonces, básicamente, la crítica va en el sentido de que sí, la clasificación está muy bonita, muy buena, ¿no? La clasificación sí sirve, por supuesto, no es tan mal planteada, porque esa clasificación sirve para determinar el contenido de la prestación. Nadie duda que un médico, por regla general, se compromete a una obligación de medios, porque no podría ser de otra manera, ¿no? La ciencia médica, la medicina, está acompañada de grandes imponderables, áreas, riesgos, que dificultan el hecho de que un médico asuma, por regla general, una obligación de resultados. Entonces, por eso se ha establecido que por principio general, estos profesionales asumen una obligación de medios. Entonces, volviendo a la crítica que les decía, este grupo de juristas dice sí, esa clasificación está bien, sirve para determinar el contenido de la prestación asumida por el deudor, pero no tiene la virtud, para el caso colombiano, no tiene la virtud de invertir la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque en Colombia tenemos esta norma 1604, inciso 3, que dice que la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo. Entonces, no debería estarse haciendo esa inversión de la carga probatoria, diciéndole al paciente que tiene que demostrar todo, incluso la culpa, con las dificultades en las cuales en la mayoría de los casos los pacientes se encuentran, sino que lo que está diciendo ese 1604 es que no importa si las obligaciones son de dar, hacer, de no hacer, de medios o de resultados, la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo, es decir, al médico. Y recuerden ustedes que nosotros tenemos pues esa cercanía con el Código de Bello, con el Código Civil chileno, y en Chile también uno de los asuntos más discutidos por la doctrina nacional en el ámbito del derecho de las obligaciones ha sido la conveniencia
es esta misma discusión. Es decir, la conveniencia o no de aceptar la clasificación entre las obligaciones de medio y aquellas de resultado. Entonces, ¿cómo han resuelto eso ellos allá? Ellos allá dicen que, en Chile, dicen que la obligación de medios constituye el régimen general y amerita un régimen por culpa presunta conforme al artículo 1547, inciso 3 del Código Civil, que es el mismo, ¿no? Igualitica la norma a nuestro 1604, inciso 3. Entonces, miren ustedes que ellos sí aplican la presunción. En cambio, nosotros acá no. Hacemos una inversión de la carga probatoria. ¿Listo? Bueno, entonces, analicemos entonces el siguiente elemento, que era el elemento nexo, el elemento del nexo, el nexo causal. El nexo causal, como lo decía inicialmente, se entiende como la relación necesaria y eficiente que debe existir entre el hecho generador del daño, es decir, la conducta antijurídica, y el daño probado. Aquí, tanto la jurisprudencia como la doctrina han indicado que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción o de su omisión, es indispensable, definir si el daño aparece ligado a la conducta dañosa por una relación de causa-efecto. Entonces, si no es posible encontrar esa relación causa-efecto, pues no tendrá sentido alguno continuar con el juicio de responsabilidad. Entonces, en todos los eventos, el demandado puede probar ausencia de causalidad o una causa extraña para poder exonerarse de responsabilidad. Y hay otro punto también acá importante, y es, digamos, en materia de nexo causal, y es que el nexo de causalidad no se presume, ¿no? Porque el nexo causal, tal como lo ha dicho tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia como del Consejo de Estado, en reiteradas ocasiones, el nexo causal debe ser probado en todos los casos. Y la prueba de ese nexo causal puede darse de manera directa, es decir, mediante cualquier medio probatorio de los cuales pues, nosotros tenemos y conocemos, o también puede ser demostrado de manera indirecta, es decir, mediante indicios. Perdón. Toca tomarse el café, porque si no termino y no me he terminado el café. Bueno, entonces, aquí en este punto es importante señalar que la jurisprudencia, principalmente el Consejo de Estado, aunque digamos, la Corte Suprema de Justicia también lo ha hecho en algunas ocasiones. La jurisprudencia ha señalado que la obligación de probar ese nexo de causalidad no impide que se pueda morigerar o hacer una, digamos, dulcificación o morigeración probatoria en favor del accionante. Y esto es lo que ocurre en algunos casos en los que se debate la responsabilidad médica, precisamente, donde se permite probar el nexo causal considerando lo que se ha denominado como el grado suficiente de probabilidad de su ocurrencia. Es decir, no exigiendo la prueba de la certeza absoluta del nexo, sino la prueba de un grado suficiente de probabilidad. Y esto se admite cuando las especiales circunstancias determinadas por el alto contenido o complejidad de los conocimientos técnicos y científicos que rodean algunas áreas de la medicina dificultan la demostración con certeza o con exactitud
de que un daño es el resultado del ejercicio de una actividad médica culposa o negligente. Entonces, en estos eventos, la relación de causalidad queda probada cuando los elementos de juicio suministrados conducen al juez a un grado suficiente de probabilidad que permita tener por establecido el nexo causal. No obstante, de todos modos, la jurisprudencia ha aclarado que en este caso no se trata, ojo, de ninguna manera de patrocinar la creación de presunciones de causalidad. ¿Por qué? No es que este grado suficiente de probabilidad esté generando una presunción de causalidad. Y eso ha sido muy cuidadoso la jurisprudencia en dejarlo claro. ¿Por qué? Porque una presunción de causalidad generaría un régimen de responsabilidad mucho más gravoso que el mismo régimen de responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque en la responsabilidad objetiva, como lo dijimos anteriormente, si bien la culpa o la falla del servicio no constituye un elemento estructural de la obligación de indemnizar, de todos modos, en los eventos de responsabilidad objetiva, el nexo causal está o debe estar siempre presente y la carga de su demostración corresponde al demandante en todos los casos. ¿Ok? Bueno. Ahora bien, ¿qué sigue? Sigue que una vez que se haya constatado la relación causal mediante la aplicación, pues, de todas esas teorías que ha elaborado la doctrina y que ha recogido la jurisprudencia, ¿no? Teoría sine qua non, la teoría de la causalidad adecuada, bueno, etcétera, etcétera. Constatada la relación causal, se procede a hacer la imputación entendida como la atribución jurídica del daño a una o varias personas que en principio tienen la obligación de responder. Es decir, este juicio de imputación se realiza en principio respecto de la persona que ha resultado causante del hecho generador del daño, de acuerdo con el juicio de causalidad efectuado. Entonces, se hace primero el juicio de causalidad, luego se hace el juicio de imputación. Y entonces, finalmente, una vez realizado ese juicio de imputación, se pasa al estudio de las causales exonerativas que tienen por efecto confirmar o no, es decir, confirmar o infirmar o impedir ese juicio de imputación. Entonces, causa extraña, ¿no? Causales de exoneración de responsabilidad que se conocen como la causa extraña, que puede ser fuerza mayor, caso fortuito, hecho de la víctima o hecho de una tercera persona. Aquí en este punto hay que destacar la postura que tuvo Enrique Gil Botero cuando era magistrado del Consejo de Estado. Hay una aclaración de voto de él de una sentencia del 2010, 5 de abril de 2010, donde este consejero ponente abogó por cambiar la mentalidad del juzgador. Es decir, en este fallo, él criticó principalmente el hecho de que la jurisprudencia contencioso-administrativa se empecinara en los casos de responsabilidad extracontractual del Estado en afirmar que siempre deben estar acreditados los elementos clásicos de la responsabilidad, a saber, hecho dañoso, daño antijurídico y tercero, nexo causal. Y consideró que esa estructura conceptual desconocía los postulados sobre los cuales se fundamenta la responsabilidad del Estado a la luz de la Constitución, es decir, del artículo 91, como quiera que ese artículo 90, perdón, como quiera que ese artículo 90 constitucional estableció a su juicio solo dos elementos estructurantes de la responsabilidad del Estado.
a saber, el daño antijurídico, y 2, la imputación del daño a una autoridad. Entonces, según esta lectura, bastará entonces que el evento adverso, bien se trate de lesión o muerte ocasionado por la prestación de un servicio de salud a cargo del Estado, es decir, daños de por sí antijurídicos, sean jurídicamente atribuibles a la administración, es decir, imputables para que pueda irrumpir su deber indemnizatorio. Se ha estimado que este salvamento de voto fue un llamado de atención a la sección tercera del Consejo de Estado por la manera como venía abordando el tema de la causalidad. No siempre consecuente con el término de imputación, repito, a que hace referencia el artículo 90 constitucional, por cuanto se restringía el estudio a la mera causalidad fáctica. Y con esta postura se entiende entonces que el nexo de causalidad será un requisito necesario para acreditar, pero no siempre suficiente para patentar el deber jurídico del Estado de resarcir los daños ocasionados por su acción u omisión. ¿Por qué? Pues porque también se necesita de la imputación. Entonces, de este modo, debe entenderse que el artículo 90 de la Constitución Política incluye los dos conceptos, imputación fáctica e imputación jurídica. Aquí tengo el extracto de una sentencia del Consejo de Estado. Dice lo siguiente: el artículo 90, inciso primero de la Carta Política exige, en orden a deducir la responsabilidad patrimonial del Estado, que los daños antijurídicos sean causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas, con lo cual se refiere al fenómeno de la imputabilidad, tanto fáctica como jurídica. En este entendimiento, la imputación del daño al Estado depende, en este caso, de que su causación obedezca a la acción o a la omisión de las autoridades públicas en desarrollo del servicio público o en nexo con él. ¿Listo? Entonces, esa es una cuestión que hay que tener en cuenta. Una cosa es la causalidad y otra cosa es la imputación. Causalidad fáctica e imputación jurídica. Bueno, y pasemos entonces al otro elemento, que es el elemento daño. Y aquí simplemente habría que decir que en el ámbito privado, pues se conoce esta dualidad entre daños patrimoniales y extrapatrimoniales. Los daños patrimoniales pues, son aquellos que están consagrados o reconocidos en el artículo 1614 del Código Civil, es decir, daño emergente y lucro cesante. Y en cuanto a los daños extrapatrimoniales, que sabemos pues que son de creación o han sido de creación eminentemente jurisprudencial, pues porque en la época que se hizo la codificación, pues estos intereses hacia la persona, hacia la integridad no existían, existían otros intereses distintos. Entonces, los daños extrapatrimoniales no fueron concebidos en el marco del Código Civil y tuvieron que ser reconocidos, empezaron a ser reconocidos por, o gracias, mejor dicho, a la labor de la jurisprudencia. Entonces, para el punto específico de la responsabilidad médica, que es lo que nos interesa analizar acá, usualmente se reconoce, pues, en punto a daños patrimoniales el daño emergente y el lucro cesante, es decir, daño emergente, la pérdida sufrida en el patrimonio, y el lucro cesante, la ganancia frustrada. Y también en el marco de los daños extrapatrimoniales, usualmente se reconoce el daño moral, entendido pues como esa tristeza, congoja, desasosiego, es decir, afectación a la esfera interna de la víctima. Y usualmente también se indemniza, pues si se prueba el daño a la vida de relación, que como su nombre lo indica, pues hace referencia a todas aquellas consecuencias nocivas que se generan en la vida de relación de la persona. Es decir, es un daño que se analiza desde la perspectiva externa de la víctima.
la pérdida de la posibilidad, ¿no?, de la realización de actividades placenteras de la vida que como consecuencia del daño no pudo poder ser más realizado por la víctima. Bueno, y con razón con relación, perdón, a al último rubro de daño extrapatrimonial que la Corte Suprema de Justicia reconoció en el año 2014, me refiero al rubro denominado daño a los bienes personalísimos de relevancia constitucional. Pues solamente me queda por decirles que hasta el momento, pues ese tercer rubro de daño extrapatrimonial no ha sido aplicado o reconocido hasta el momento, esperemos sea futuro, a los eventos de la responsabilidad médica. Eso en cuanto al ámbito privado. Y en cuanto al ámbito público, tenemos que, como lo dije hace un momento, el concepto de daño antijurídico, entendido como la lesión patrimonial o extrapatrimonial de un interés legítimo, sea en el ámbito contractual, extracontractual, que la víctima no está obligado a soportar, pues la antijuridicidad del daño se establece no en el sentido de que el autor haya obrado contra derecho, sino en el sentido de que la víctima que lo sufre no tiene la obligación de soportarlo como parte de su cuota de sacrificio en bien de la comunidad. Por consiguiente, el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa ilícita, pero también de una causa lícita. Entonces, en el marco de la responsabilidad médica, los daños, tenemos como daños antijurídicos la lesión y las lesiones, la muerte y las lesiones corporales, la vulneración del derecho a ser informado, la lesión del derecho a la seguridad y protección dentro del centro médico hospitalario, la lesión del derecho a recibir atención oportuna y eficaz, etc. Bueno, y finalmente, esto sería, digamos, grosso modo, lo que corresponde al título de esta conversación, es decir, concepto y estructura de la responsabilidad médica en Colombia, y cómo a partir del ámbito público y el ámbito privado, pues ha sido estructurado este supuesto especial dentro o en el marco del derecho de daños o derecho de la responsabilidad. Finalmente voy a hacer una muy brevísima referencia a algunos de los últimos avances que se han dado jurisprudencialmente en esta materia. Perdón. Bueno, por un lado tenemos ambos casos han sido fallados por la jurisdicción contencioso administrativa. El primer evento hace referencia a la responsabilidad médica por anticoncepción fallida. Aquí básicamente lo que el Consejo de Estado ha hecho en este caso, se trata de un caso de una señora que ya tenía 4 hijos y se sometió al servicio de planificación familiar de su EPS, y porque no quería tener pues más hijos. Entonces, pues en el marco de este proceso de planificación familiar, empezaron a aplicarle un anticonceptivo inyectable. Estando pues ella acudía cada mes pues a la EPS para
para que le practicara, pues para que le aplicaran el anticonceptivo. Y estando en esas, pues quedó embarazada. Entonces ella reclama, ella inicia el proceso de reparación, la demanda, pues la acción de reparación directa a efecto de que le indemnicen los daños, y ella pide dentro de los daños no solamente el daño moral, sino también que pide los daños patrimoniales. Es decir, todo lo que le correspondería por mantener a su hijo, ¿no? Darle su estudio, bueno, en fin. En este proceso, ¿cómo lo falló el Consejo de Estado? Básicamente, lo que se apoyó mucho en digamos, o trató de apoyarse en el, en el, en el derecho comparado. em, y, y dejó, lo primero que hay que decir es que dejó en claro un punto que hace muchos años, por ahí en el 2000, con ocasión de un proceso tan bien polémico que hubo en Francia, que es el caso de Nicolas Perouche. De pronto muchos de ustedes lo conocen porque fue noticia mundial. Eh, eh, Se dejó claro que lo que se iba a indemnizar, o lo que iba a indemnizar el Consejo de Estado en este caso, pues no era la vida del hijo nacido, ¿no? Sino que se iban a indemnizar otros aspectos distintos a la vida misma, porque ya en el derecho comparado ha quedado claro que la vida misma no puede ser un daño eh, indemnizable. No obstante que repito que en el año 2000 la Corte de Casación francesa, en este caso Perouche, Nicolas Perouche, sí accedió a la petición de Nicolas Perouche, que era un hijo que había nacido eh, con unos daños muy severos, ¿no? Paraplegia, etcétera. Y le indemnizó prácticamente que el hecho mismo de haber nacido en esas condiciones como consecuencia de una negligencia médica que se había presentado en ese caso. Entonces acá, en este caso de la anticoncepción fallida, lo que hace el Consejo de Estado es decir que, eh, no obstante, ningún método anticonceptivo es 100% eficaz. Había que acceder a la pretensión de la demandante en la medida que, eh, como ella no había sido informada por el médico de ese hecho, es decir, que no obstante someterse a ese tratamiento de anticoncepción, podía eventualmente quedar embarazada, pues porque como les digo, no hay anticonceptivo 100% eficaz, y fue lo que le pasó a ella, pues. Como no había sido informada, entonces prácticamente que se reconoció el daño, se reconoció ese daño que lo catalogaron como daño moral, eh, porque había habido pues incumplimiento al deber de información. Entonces, prácticamente hubo un reconocimiento de un daño por incumplimiento al deber de información, es decir, un daño per se, ¿no? Ligado al incumplimiento de esta obligación que pesa a cargo del médico. Entonces, por esa vía, le otorgó el reconocimiento del daño moral a la señora. Creo que fueron 20, sí, creo que fueron 20 millones. Fue bajita de todas maneras la indemnización, o 50 millones, bueno. Y así sucedió, ¿no? Entonces, eh, eh, esta sentencia que aprovecho para invitar a los que quieran profundizar en ella, en la revista Justa, es decir, de la Universidad Santo Tomás, acaba de salir un artículo que yo publiqué comentando esa sentencia, porque prácticamente en mi criterio yo considero que, que lo que está haciendo, o lo que hizo el Consejo de Estado en esta sentencia en específico, pues, fue
alejarse de lo que tradicionalmente ha sido reconocido como eventos de responsabilidad médica por anticoncepción fallida, que usualmente, entre otros eventos, estos eventos han sido dirigidos a aquellos eventos, por ejemplo, de esterilizaciones mal practicadas, entre otros más. Entonces ahí tenemos, ¿no? Bueno, también hay otra, tiene otra cuestión que es importante recalcar esta sentencia de responsabilidad médica por anticoncepción fallida, y es que el Consejo de Estado reconoce el daño moral presunto. Es decir, usualmente lo que se ha conocido o se ha manejado tradicionalmente por la jurisprudencia colombiana es reconocer este rubro de daño extrapatrimonial, de daño moral, bajo una presunción, pero solamente limitado a los casos de daño moral causado a los parientes cercanos de la víctima. Pero entonces con esta sentencia se abre paso prácticamente a una nueva hipótesis también de daño moral presunto para el caso este de anticoncepción fallida. Es decir, para aquellos casos en los cuales se da el nacimiento de un hijo, pero es un hijo en condiciones normales, es decir, es un niño sano. Y el Consejo de Estado, sí, solamente digamos que otorgó la indemnización del daño moral, pero negó la indemnización del daño patrimonial. Curiosamente, por las mismas razones que le hubieran servido también para negar la indemnización del daño moral. Entonces solamente otorgó esa indemnización, pero no otorgó lo que estaba reclamando la demandante en punto a perjuicio patrimonial. Y la segunda sentencia, también de la responsabilidad por infecciones nosocomiales o intrahospitalarias. Aquí lo primero que tengo que decir es que en punto este específico de la responsabilidad por infecciones intrahospitalarias, hay, digamos que un alejamiento entre lo que resuelve la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción contencioso administrativa, porque la jurisdicción ordinaria, la Corte Suprema, se ha guiado siempre por aplicar el régimen subjetivo de la responsabilidad. Y en cambio, en este fallo, el Consejo de Estado lo que hizo fue introducir este evento de responsabilidad específica por daños generados por infecciones intrahospitalarias en el marco de la responsabilidad objetiva. En el marco de la responsabilidad objetiva. Entonces, también es un tema bastante complejo este la infección intrahospitalaria. Este es un caso de un bebé que lo llevaron con bronquiolitis, pues con esas bronquitis que les da a los bebés, y lo hospitalizaron 8 días, después le dieron de alta, pero siguió desmejorando, lo volvieron a hospitalizar y en la segunda hospitalización pues ya le hicieron todas las pruebas y determinaron que había adquirido una bacteria de origen intrahospitalario en la primera hospitalización. Entonces, allí básicamente que el Consejo de Estado lo que dice es que en estos eventos de daños generados por infecciones intrahospitalarias debe aplicarse el régimen objetivo de la responsabilidad médica. Claro, este fallo pues generó toda una controversia, sobre todo en el sector salud, dadas las implicaciones económicas que esa decisión genera. Es decir, porque eso implica que no existiendo un aseguramiento obligatorio en nuestro país y al menos yo varias de las pólizas de seguros que he revisado, pues no aseguran tampoco los daños generados por infecciones intrahospitalarias, pues finalmente quien asume el pago de esas indemnizaciones, pues es la entidad de salud. Y es delicado, les decía, porque aquí en este punto de las infecciones intrahospitalarias, pues ya se ha establecido científicamente que por más cuidadoso
por más cuidado, diligencia, atención que se haya tenido en la aplicación de los protocolos de control y vigilancia de las infecciones intrahospitalarias, pues no existe asepsia 100. La asepsia 100 es imposible de lograr en medio ambiente hospitalario. Entonces, claro, hubo toda una reacción del sector salud frente a esta decisión del Consejo de Estado, pero es una decisión que ha seguido manteniendo el Consejo de Estado a lo largo del tiempo. Allí también los invito. Tengo un artículo escrito sobre eso, lo pueden encontrar ambos en la web. Se llama Infecciones nosocomiales como nuevamente evento de responsabilidad objetiva en Colombia, publicado en la revista chilena de Derecho. Y allí planteaba yo también una crítica importante relacionada precisamente con el efecto económico que este tipo de decisiones genera, porque es que el Consejo de Estado en esa primera sentencia señaló que tal como ocurría en Francia, ¿no? Donde existe un régimen objetivo de responsabilidad por infecciones nosocomiales, pues nosotros también podíamos acceder a inscribirnos pues en ese régimen objetivo de responsabilidad. Pero es que sí, o sea, en Francia existe un régimen objetivo de responsabilidad por daños generados por infecciones nosocomiales o intrahospitalarias, pero allá opera de manera distinta, porque allá los franceses, luego de 60 años de discusión, llegaron a la conclusión que esos daños constituían lo que denominan ellos como alia terapéutica o riesgo médico, es decir, aquellos tipos de daños que no obstante toda la diligencia, cumplimiento de protocolos, etcétera, que se haya tenido, se causa un daño al paciente. Entonces ellos allá lo que hicieron fue sacar esos eventos específicos de alia médica, riesgo médico, accidente médico, como lo llaman allá, sacarlos del marco de la responsabilidad e insertarlos en el marco de la solidaridad social. ¿Y cómo lo hicieron? Pues entonces dicen, sí, es una responsabilidad objetiva, responde la entidad demandada involucrada, pero el que paga no es la entidad. ¿Por qué? Porque ese sistema, ellos de responsabilidad objetiva, ellos lo diseñaron apalancado en sistemas de garantía social. Entonces, allá sí existe un aseguramiento de la responsabilidad médica obligatorio, más no facultativo, como ocurre en nuestro país. Pero dirán ustedes, sí, pero todos los médicos y las entidades hospitalarias están asegurados. Pues no, los estudios han demostrado que sí, un gran porcentaje está asegurado, pero hay otro que no lo está. Y sobre todo, pues, el tema este que les digo de las exclusiones, ¿no? En punto a las exclusiones dentro de los contratos de seguro de responsabilidad civil médica, pues usualmente se excluyen los daños derivados de infecciones intrahospitalarias. Entonces, pues la entidad hospitalaria queda desprotegida, así haya suscrito un contrato de seguro. En cambio, allá en Francia, pues el aseguramiento sí es obligatorio. Las aseguradoras se comprometieron a asegurar este ramo de las infecciones intrahospitalarias, pero lo negociaron, porque es que, claro, hubo toda una controversia cuando les dijeron responsabilidad objetiva por infecciones nosocomiales. Las primeras que dijeron no fueron las aseguradoras, cerraron, dijeron no aseguramos más el ramo de las infecciones nosocomiales y punto. Entonces tocó entrar a negociar pues, con las compañías aseguradoras y llegaron a una conclusión, y es que el 25, lo menor al 25% lo pagan las aseguradoras de incapacidad, y lo mayor a eso, 24-25%, lo paga un fondo de garantía. ¿Listo? Entonces, ellos diseñaron un fondo de garantía para el pago de ese tipo de indemnizaciones. Es decir, un modelo absolutamente diferente al que se implementó aquí en Colombia, donde, repito, se dijo, se aplica la responsabilidad objetiva, pero acá no tenemos aseguramiento obligatorio y tampoco tenemos fondos de garantía. Entonces, señora S, empresa social del Estado, hospital público, pues pague
pague la indemnización. Eh, Hace unos días estaba revisando yo unas sentencias con los estudiantes sobre este tema de infecciones nosocomiales y pudimos observar que recientemente el Consejo de Estado ya en otra sentencia también de infecciones nosocomiales, donde atribuyó la responsabilidad del Estado con fundamento en el régimen objetivo de responsabilidad, pues ya ha hecho un llamado al Congreso de la República, pues para que miren a ver, ¿no? Cómo se soluciona este tema de las indemnizaciones. Así que está un poco rectificando, ¿no? Su postura inicial. Bueno, yo creo que sería todo lo que yo les tendría por decir. El objetivo, como lo dijimos inicialmente, era conocer dar una estructura muy general de cómo se ha o cómo se entiende la responsabilidad médica en nuestro país, tanto en el marco del derecho público como en el marco del derecho privado. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por su tiempo y por escuchar. Gracias. Muchas gracias a usted, doctora Mónica, por su intervención muy precisa, muy clara en relación a los elementos estructurales de la responsabilidad médica en Colombia, esas diferencias entre el ámbito privado y el ámbito público, muy pertinente para poder aclarar algunos elementos que tienen unos matices seguramente en la responsabilidad privada médica y en la responsabilidad pública médica. Vamos a mirar si efectivamente en nuestra página de Facebook hay una pregunta, la hace Enrique de la Osa, dice: ¿se puede atribuir responsabilidad por infección nosocomial a un paciente que llega sin COVID y luego en el hospital se contagia con el virus? ¿Cómo se está manejando ese tema actualmente? No, en el tema de COVID-19 hasta el momento no hay ningún tipo de pronunciamiento, pero lo que yo le podría decir a la persona que hace la pregunta es que cuando se aplica el régimen de responsabilidad por infecciones nosocomiales, pues hay que entrar a determinar si el virus o la bacteria es de origen hospitalario. Es decir, si es de origen intrahospitalario, digamos que ese es un punto bien en concreto que hay que entrar a determinar. Y este tema del COVID sí ha generado muchas preguntas en torno ¿no? En torno al tema de la responsabilidad médica. Y encuentro yo, por ejemplo, que este tema del nexo de causalidad pues es bien difícil, ¿no? De poder entrar a determinarlo y como consecuencia pues poder atribuir fácilmente la responsabilidad médica. Yo simplemente podría decir eso hasta el momento. Ok, se les recuerda a todas las personas interesadas que están conectadas en este momento a través de nuestra página de Facebook que pueden hacer las preguntas a través del chat del programa de Facebook de la Universidad Magdalena, de Derecho, perdón, de la Universidad Magdalena. Bueno, hay muy buenos comentarios sobre excelente conferencia, muy bien desarrollada de la temática, muy didáctico en el tema de la felicitación hacia la doctora Mónica. Y en ese tema es muy importante, doctora, yo creo que, ¿cuál cree usted que podría ser algo, ya que usted lo mencionaba también, no solamente el llamado o el exhorto que le hacen al legislador en las enfermedades intrahospitalarias, en infecciones intrahospitalarias, sino cuál deben ser los elementos que debe el legislador regular para, usted lo decía ahorita, un poco el modelo francés, que tiene unos topes de porcentaje, unos topes también de un fondo de garantías. ¿Qué elementos podríamos trasladar o reglamentar en Colombia, por ejemplo, para poder blindar de alguna manera, diríamos, la responsabilidad médica del Estado? Porque sabemos que las S principalmente no es que financieramente esté muy bien, el sistema de salud Exacto. es muy bueno, entonces también habría que ayudar a este tipo de entidades. Aquí en Santa Marta, por ejemplo, en el Magdalena hay una polémica reciente, al parecer en un hospital de una S
del Magdalena, el municipio de Fundación, un médico que no estaba titulado al parecer como especialista. Entonces, seguramente ahí comentaban en Facebook, veía que una señora murió en esa unidad de cuidados intensivos, y en parte ahora dicen que porque el médico que la dirigía no era especialista o no tenía el título reconocido en la materia. Entonces, ahí seguramente va a haber un tipo de digamos, de demanda hacia la ES, porque contratar a una persona para coordinar una UCI que al parecer no tenía los títulos. Claro. Entonces, seguramente ese tipo de situación generó la muerte de la paciente, porque al no tener los conocimientos, pues no sabía cómo tratar a la persona en la unidad de cuidados intensivos. Claro. Eso a una ES, porque todas las ES del Magdalena no es que estén financieramente bien. Entonces, creo que sería un llamado al Congreso para regular esos temas. ¿Cuál cree usted que podría ser los criterios que debería tener el legislador para poder blindar de alguna manera, podríamos decirlo así, a las entidades o las entidades prestadoras de servicios de salud del ámbito público? ¿Sí? ¿Qué modelo sería el ideal teniendo en cuenta la realidad del país y la realidad de esas entidades? Bueno, digamos que sin duda el modelo francés es un muy buen modelo, ¿no? Pero digamos que eso implica analizar una cuestión de fondo, y es el paso del aseguramiento facultativo al aseguramiento obligatorio. Y yo no sé hasta qué punto, ¿no? En nuestro país estén diseñadas aún las condiciones para que hagamos esa migración hacia un aseguramiento obligatorio de la responsabilidad civil médica. Eh, eh, por muchas razones, ¿no? No solamente de tipo económicos, que seguramente pues los técnicos en seguros lo saben explicar, ¿no? Por las condiciones económicas del mercado de nuestro país, pero también un poco dirigidas ¿cómo explicarlo? Como a la no uniformidad o la falta de un poco de constancia y de conocer cuáles son las reglas que guían los procesos de responsabilidad médica. Es decir, ese ir y venir y ese cambio de jurisprudencia pues también afectaría, por supuesto, las decisiones que se tomen en el marco de las compañías aseguradoras. Entonces, no sé hasta qué punto, ¿no? Yo pensaría que en principio nosotros todavía no estamos preparados para migrar a un sistema obligatorio de responsabilidad, de aseguramiento, perdón, de la responsabilidad civil médica por todas las, digamos, por todo lo que eso implica. Y en ese entendido, diría yo, ¿no? Yo pensaría que una vía alternativa, mientras logramos llegar a ese punto que alcanzó, por ejemplo, países como Francia, que son países desarrollados donde existe esa posibilidad pues, de crear fondos de garantía para la indemnización de este tipo de daños. Yo pensaría que un poco como dice el doctor Cristian, pensando un poco de blindar, ¿no? a la entidad pública de salud, eh, eh, sería un poco como cambiar, diría yo, aunque tímidamente lo digo, cambiar un poco el título de imputación. De pronto, manejarlo no por la responsabilidad objetiva como el Consejo de Estado lo hizo, riesgo excepcional, sino manejarlo por la falla presunta del servicio, dándole pues oportunidad a la entidad pública de salud para que se pronuncie, ¿no? Alrededor de esa, digamos, de esa conducta culposa, si de verdad pues cumplió o no con los protocolos, es decir, darle esa oportunidad para que desvirtúe esa presunción que en principio podría estar acompañándolo si se aplicara el régimen de la falla presunta del servicio. Bueno, muchas gracias, doctora Mónica. No vamos a abusar de su tiempo. Gracias a todas las personas que estuvieron conectadas a través de nuestra página de Facebook del programa de Derecho. A todos, seguirlos invitando a los distintos cafés jurídicos que seguiremos realizando durante el año 2021. Y de igual forma, hoy, a partir de las 5 de la tarde, los invitamos al segundo Congreso Internacional del Foro Iberoamericano de Juristas, que se realiza entre la Universidad Magdalena y la Organización Mundial de Abogados, Comisión Perú.
Este evento será transmitido a través de nuestra página de Facebook de la Universidad Magdalena, y vamos a entregar certificados a los asistentes. Recuerden que hoy iniciamos a las 5 de la tarde, jueves 10 de junio, y mañana viernes 11 de junio iniciamos a las 9 de la mañana, y tendremos como invitado especial al doctor Jordi Nieva Fenol de la Universidad de Barcelona en España, un gran procesalista, así que los invitamos a todos, vamos a certificar esta actividad y la asistencia se tomará al final de cada jornada. Enviaremos un link o formulario a través de la página de Facebook de la Universidad Magdalena para que la persona registre su asistencia y así luego o posteriormente pueda obtener su certificado. De igual forma, mencionarle a todos los que se encuentran conectados que tenemos abiertas nuestras inscripciones a los distintos posgrados que oferta la Facultad de Humanidades, programa de Derecho, como son la especialización en Derecho Procesal, la especialización en Derecho Administrativo, la especialización en Derecho Constitucional, nuestra especialización en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, así como la maestría en Promoción y Protección de los Derechos Humanos. Y en los próximos días estaremos abriendo las inscripciones a la maestría en Argumentación Jurídica que oferta la Universidad Magdalena, que recuerden que esta es la primera maestría en Argumentación Jurídica que existe en Colombia y por lo tanto la Universidad Magdalena es pionera en ello. Así que estén muy pendientes a las inscripciones que muy pronto se abrirán de la primera maestría en Argumentación Jurídica en Colombia y la cual dirige académicamente el maestro Juan Antonio García Amado. Así que de verdad, muchas gracias a todos ustedes por su conexión. A la doctora Mónica Fernández, muchas gracias por su disertación, muy buenos comentarios de las personas que asistieron a través de la página de Facebook y bueno, Dios permita que en algún momento la podamos tener en la Universidad Magdalena, que además le estamos apostando, estamos revisando el tema de ofertar un posgrado en responsabilidad. Qué bueno. Estamos mirando si es civil o estatal o si la dejamos abierta con esos enfoques, pero ya estamos trabajando en la posibilidad de ofertar un posgrado en responsabilidad en la Universidad Magdalena. Así que en cualquier momento seguramente aspiramos a que nos pueda acompañar de forma presencial en nuestra casa de estudio. Y bueno, a todos de Muchas verdad, gracias, doctor. y nos veremos en un próximo Café Jurídico. Así que muy pendientes a todos y los invitamos a seguir disfrutando de todas las actividades que realiza la Universidad Magdalena, la Facultad de Humanidades y el programa de Derecho. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego.